Seguridad en trabajos con espacios confinados. El objetivo del siguiente curso es establecer las fases de trabajo con seguridad para prevenir lesiones a los trabajadores cuando se trabaja en un espacio confinado. Vamos pues a reconocer qué es un espacio confinado. Vamos a ver cuáles son los peligros y los riesgos asociados a los trabajos con espacios confinados y las medidas de control y cómo efectivizar esas medidas de control para poder prevenir accidentes de diferente gravedad al ingresar en un espacio confinado, al trabajar, hacer trabajos de mantenimiento por soldadura, etcétera, en un espacio confinado. ¿Qué es un espacio confinado? Un espacio confinado es aquel espacio cerrado o parcialmente cerrado que cumple las tres siguientes condiciones. En primer lugar, no ha sido diseñado para su ocupación regular por parte de una persona. Segundo, el acceso y salida al espacio confinado es limitado. Tercero, es posible que contenga una atmósfera peligrosa en su interior. Desarrollemos cada uno de ellos. En primer lugar, cuando decimos que no ha sido diseñado para su ocupación regular por parte de una persona, estamos hablando de que un espacio confinado es por naturaleza un tanque, una bóveda, una tubería, y su diseño ha sido para uso industrial, para almacenar. No se piensa en el diseño que alguien pueda vivir, desplazarse o trabajar ahí. Por eso es que en algunos espacios confinados, en algunos tanques, el desplazamiento al interior es difícil, ¿no? Porque hay ciertas grietas, ciertas formas que tiene el espacio confinado, ciertas rompeolas, villas, bolas, ciertos desniveles que presenta el espacio confinado, ¿no?, en su interior. ¿Y por qué eso? Porque no ha sido diseñado pues para que esté una persona ahí, ¿no? Ha sido diseñado con otros propósitos. Segundo, el acceso y salida es limitado. Como estamos observando en el gráfico, las aperturas, los espacios para el ingreso de material, etcétera, son bocas o accesos limitados, ¿no? Donde el personal tiene que hacer algunos esfuerzos para poder permanecer e ingresar o salir de ellos, ¿no? Es posible que contenga una atmósfera peligrosa en su interior. Es muy posible que contenga una atmósfera peligrosa. ¿Por qué? Porque la atmósfera viene a ser la composición de los gases que están presentes dentro del espacio confinado. Y esos gases pueden ser diferentes al aire común, al aire que respiramos. Esos gases pueden ser enriquecidos de oxígeno, deficientes de oxígeno, o enriquecidos por gases raros, que no son el aire que habitualmente respiramos, que está en un 21% de oxígeno y un 70 y tantos % de nitrógeno, que es el aire común. ¿Y por qué se han acumulado estos gases? ¿Por qué esa atmósfera es peligrosa? Porque no hay ventilación, no hay flujo de aire. Por eso, porque es un espacio cerrado, pues carece de este factor, ¿no?, de flujo, para que pueda remover estos gases extraños, estos gases peligrosos. Tenemos la experiencia de haber trabajado por Yusaiten en la unidad minera El Brocal, en la reparación de las fisuras en el interior del tambor lavador, en el área de mantenimiento, ¿no? Este tambor lavador era un espacio confinado, un espacio cerrado. No obstante que, como estamos apreciando en la segunda foto, han abierto toda la tapa
con el trabajo de la soldadura, los humos metálicos, los gases, pues propician de que la atmósfera cambie repentinamente, ¿no? Y dentro de los controles, pues teníamos una manga con un extractor de aire, ¿no? Estas son fotos del final del trabajo del espacio confinado, ¿no? Este tambor lavador ha sido rotado. El movimiento se ha dado en base a unas llantas que han hecho juntamente el juego mecánico, ¿no? Se necesitaba coordinar para poder ubicarlas, para que tome posicionamiento, y la medición constante de los gases que están dentro, ¿no? En fotografías observamos pues que los lugares, los accesos son estrechos, son dificultosos en un espacio confinado, y se tiene que trabajar ahí, por supuesto, para hacer las reparaciones, la soldadura, la remoción de material, la limpieza, etcétera, de estos tanques de almacenamiento. Se requiere del mantenimiento, y eso obliga a que las personas puedan ingresar a estos espacios confinados. Las áreas clasificadas como espacios confinados, o los tipos de espacios confinados que vemos, son variados, son múltiples, y no solamente están en la industria, sino también están en lugares domésticos, públicos, donde realizan trabajos diferentes, áreas, no solamente de minería, sino también de construcción, de mantenimiento. Y estas áreas clasificadas como espacio confinado son, por ejemplo, los tanques de proceso y de almacenamiento, las bóvedas subterráneas, las tuberías y ductos de ventilación, las alcantarillas, los buzones, las cisternas, los molinos, las zanjas profundas, los pozos, las tolvas, los silos, las calderas, las colectoras, los sistemas, las grandes tuberías de gran diámetro, ¿no? Los pozos, las bóvedas, etcétera. Son áreas clasificadas como espacios confinados, son ejemplos de espacios confinados, ¿no? Los espacios confinados deben ser correctamente identificadas, ¿no? Con la señalética correspondiente a los peligros, los riesgos y sobre todo a la prohibición del ingreso a los espacios confinados. No nos olvidemos que los espacios confinados son espacios cerrados con atmósfera peligrosa, atmósfera entre comillas venenosa, ¿no? O inflamable, y que el común de las personas no conocen de los peligros. Quizá nosotros, por nuestra formación técnica, por los trabajos que realizamos, conocemos y podemos tener la capacidad de advertencia de que una bóveda es un espacio confinado, ¿no? Y entre ustedes contaban, por ejemplo, anécdotas o accidentes, por ejemplo, las bóvedas de los buques, unas cisternas de acumulación de agua, etcétera. El común de las personas no sabe que esas son áreas restringidas, prohibidas, peligrosas, y por eso es que hay que señalizarlas o hay que clausurarlas. Hay que colocar no solamente los stickers, las pinturas con señalización, sino también hay que bloquear el ingreso, para que menores de edad o algunas personas puedan querer refugiarse, ingresar o utilizar ese como un lugar de, digamos, vuelvo a repetir, de refugio, un espacio confinado, ¿no? Entonces la identificación tiene que ser con material apropiado y ubicado en las posibles entradas del espacio confinado. Nosotros tenemos que colocar la cinta de precaución, la cinta amarilla, y si un espacio contiene un peligro inminente, entonces colocar la cinta roja, ¿no?
El gráfico habla pues de que cuando nosotros tenemos lugar a abrir un espacio confinado, no debemos dejar esa situación, ¿no? Tenemos que ver alguna forma de colocar una señalética de prohibición. Los riesgos que hay en los espacios confinados son los siguientes, ¿no? Hay riesgos mecánicos, riesgos de electrocución, caídas al mismo nivel y a diferente nivel, caída de objetos al interior, un ambiente caluroso o frío, ruidos, vibraciones, iluminación deficiente, problemas de comunicación entre el interior y el exterior del espacio confinado. Ustedes conocen bien esto, porque los riesgos mecánicos se dan por la falta de espacio para el desplazamiento. Cuando usted va a realizar unos trabajos y hay varias personas, inclusive hasta para colocar una escalera dentro de un espacio confinado se hace difícil poder ingresarla, sacarla y más aún desplazarla, ¿no? Las mismas herramientas para un espacio pequeño y reducido. Riesgos de electrocución puede haber cuando el cable pierda el aislamiento respectivo, y con ocasión de ello, y ya lo manifesté, puede haber acumulación de agua en la base, y el mismo espacio confinado que es de metal puede energizarse, ¿no? Puede usted sufrir una descarga eléctrica. Caídas al mismo y a distinto nivel. Los pisos son irregulares en la mayoría de espacios confinados. Puede dar lugar a tropiezos. Y a diferente nivel cuando se trabajan con escaleras, inclusive el mismo ingreso o salida, usted puede perder la sujeción y caer dentro de un espacio confinado. La caída de objetos al interior, ampliamente abordado, ¿no? Porque por ejemplo en los molinos existen todavía las chaquetas sueltas, algunos pernos que están sueltos y que podrían caerle encima, ¿no? Otra vez cuando se hacen trabajos simultáneos podrían caer herramientas, llaves, etcétera, o partes de la estructura que se está desmontando de un espacio confinado podrían caer en la parte interior y afectarlo a usted, ¿no? Ambiente caluroso o frío, no se olvide usted que es un ambiente cerrado. Si en la parte externa, como en la costa, está haciendo calor, el espacio confinado, la tubería, el tanque, etcétera, se va a calentar, va a tener una temperatura mayor, y eso puede traer consigo la volatilización de algunos vapores orgánicos, ¿no? Que en una medición inicial estaban en cero, pero al calentarse las planchas, las paredes del espacio confinado del tanque empiezan a arrojar o a volatilizar o a crear esos vapores inflamables. Por eso que es necesario la medición constante de estos de las atmósferas de estos espacios confinados. Todo espacio confinado tiene pues limitaciones en tema de la iluminación, ¿no? La iluminación es deficiente por ser un espacio cerrado, ¿no? Y el ruido y las vibraciones se presentan con mayor intensidad, porque siendo espacio cerrado pues no hay liberación de las ondas sonoras, sino una concentración de las ondas sonoras. Es algo así como el eco, el retorno o el encapsulamiento de las ondas sonoras, ¿no? Entonces se generan mayores decibeles de ruido al utilizar una herramienta de poder, por ejemplo, ¿no? Y los problemas de comunicación entre el interior y el exterior. Imagínense con tanto ruido, ¿no? Imagínense si usted está en la parte inferior y encima está con un respirador de media cara, ¿no? Entonces la forma como usted habla, entonces es difuso. El canal de comunicación no es el que tenemos comúnmente, ¿no? Entonces deberíamos establecer algunos mecanismos o algunas formas de comunicación, como señales de luces, juego de luces, etcétera, o periodos de tiempo para ir saliendo e ir informando, etcétera. Tenemos que ver algunos mecanismos de comunicación entre el interior y el exterior. Como lo cité, por ejemplo, este es el interior del molino de bolas en Antamina, y ya cuando ha parado el molino de bolas tenemos pues que la superficie tiene esta composición, ¿no? Las bolas impregnadas de barro
que puede generar resbalamiento. Y no solamente eso, sino que estas bolas, por el intercambio de la temperatura, no se olvide usted que cuando estaban en el juego mecánico de molienda de mineral, tenían una temperatura de calor, y cuando ya las paran y les suministran agua para la limpieza, hay un cambio brusco, y por ocasión de ello revientan estas bolas y se generan unas esquirlas, ¿no? En el tercer gráfico observamos esta manta para precisamente cubrir esa proyección de partículas, ¿no? Y se utilizan los trabajadores que ingresan a hacer el mantenimiento utilizan ropa de cuero y unas caretas de malla para poder protegerse, pues, de estas esquirlas que salen disparadas producto de que estas bolas revientan, ¿no? En el lenguaje común decimos que estas bolas revientan como canchita blanca o como popcorn, revientan, ¿no? Y ya ha generado cortes en la cara, etcétera, a los trabajadores que han ingresado. Los riesgos específicos que tenemos en los espacios confinados y quizá los riesgos más de mayor consecuencia son los originados por una atmósfera peligrosa, que pueden dar lugar a riesgos de asfixia, incendio o explosión, o de intoxicación. Son tres elementos diferentes. La asfixia se produce en el ser humano cuando en el ambiente no hay oxígeno, o el porcentaje de oxígeno es mínimo, o el oxígeno ha sido desplazado como producto de los mismos trabajos que se hacen al interior, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de soldadura, que inicialmente se hizo un monitoreo de gases. Luego de hacer el trabajo, la atmósfera va a cambiar en su composición porcentual, ¿no? Algún trabajo de limpieza, de remoción de las paredes interiores de la pintura o del material que contenía, del sarro, que contenía unos determinados espacios confinados, van a dar lugar a ciertas reacciones químicas y el oxígeno se va a consumir. Entonces lo que vamos a tener es un área empobrecida de oxígeno, y esto va a dar lugar, pues, a que pueda tener esa insuficiencia de suministro de oxígeno o del aire vital, y la persona en situación de emergencia se dice que es una persona gaseada, ¿no? Incendio o explosión, cuando el límite inferior de explosibilidad es mayor que 0, todavía existe concentración de vapores inflamables, vapores combustibles, entonces se da lugar, pues, a que con la chispa de la soldadura, del oxicorte, etcétera, se pueda generar una fuente de ignición y de explosión, ¿no? Y la intoxicación viene a ser, pues, cuando ya el espacio confinado está gobernado por gases diferentes a los del oxígeno. Entonces la persona tiende a absorber, a inhalar estos gases extraños. Se genera un fenómeno de intoxicación, ingresan a los pulmones estos gases que no componen el aire normal, el aire común. Entonces, dentro de los peligros atmosféricos tenemos lo siguiente. Hay una relación porcentual, hay un rango que debemos tener en cuenta para poder ingresar y permanecer en un espacio confinado. Este rango de cantidad de oxígeno o concentración de oxígeno debe estar entre el 19.5% y el 23.5%. Es decir, la concentración de oxígeno no debe ser más de 23.5% ni menos de 19.5% de oxígeno. Debe estar en ese rango. ¿Y quién lo determina esto? El equipo de monitoreo de gases.
y la persona que hace este trabajo, la persona especializada, es el monitoreador de gases, ¿no? Que con su equipo de detección de gases va verificando cuál es la concentración de oxígeno que hay. Entonces tenemos dos fenómenos, ¿no? Tenemos espacios enriquecidos de oxígeno y empobrecidos de oxígeno. Y no es bueno ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Eso debemos entender. Y vamos a empezar a explicar por qué una atmósfera enriquecida de oxígeno es malo. No olvidemos que el oxígeno es el elemento comburente, es decir, el oxígeno facilita la combustión, facilita la ignición, facilita que se prenda o se encienda algo, facilita que algo se queme. Es por eso que, por ejemplo, en las personas que en la sierra cocinan con leños, para que se prenda los leños cuando se está apagando el fuego, entonces suelen soplar, o con un tubito suelen soplar para poder suministrarle oxígeno. Y ese oxígeno es el material comburente, es el facilitador. No te olvides que en el triángulo del fuego el oxígeno es indispensable para que se produzca el fuego. Imagínate si hay más oxígeno del que se requiere, entonces se facilita que algo se encienda con digamos con rapidez, ¿no? Entonces más del 23.5%, 25%, 28%, vamos a tener que cualquier cosa se puede quemar. Es decir, lo que antes era inínfugo, que quiere decir que no se puede quemar, no se puede prender, cuando tenemos una atmósfera enriquecida de oxígeno va a obtener esta característica. Es decir, como dicen los bomberos, ¿no? Cuando hay bastante oxígeno, hasta las paredes suelen arder, hasta las piedras suelen arder, ingeniero. Así les he escuchado comentar, ¿no? Entonces, inclusive lo que era inínfugo, por ejemplo, la ropa de cuero, etcétera, se empieza a prender cuando tenemos un espacio confinado enriquecido de oxígeno, ¿no? Y no solamente es quemarse, sino también la atmósfera puede explotar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos menos del 19.5% de oxígeno? Tenemos un ambiente deficiente de oxígeno. Se genera pues la asfixia, no hay la concentración. Y cuando tenemos menos del 19.5% de oxígeno, quiere decir que otro gas está gobernando, u otros gases están gobernando ese espacio confinado. Entonces no hay oxígeno para filtrar. Y a veces veo que hay trabajadores que se colocan su respirador con su filtro. Y oiga usted, el filtro es para filtrar el oxígeno. ¿Y qué vas a filtrar si ya no hay oxígeno ahí? ¿No? Entonces estas atmósferas con deficiencia de oxígeno requieren un respirador autónomo, ¿no? Un suministro autónomo de oxígeno. Es por eso que en algunos espacios confinados ingresan con algunos tanques de suministro de oxígeno. Entonces el rango permisible, el rango apropiado para poder ingresar a hacer un trabajo en espacio confinado, tiene que estar pues en una concentración de oxígeno del 19.5 al 23.5%. No olvidemos que nosotros respiramos un 20.9%, o el aire que respiramos contiene un 20.9% de oxígeno, ¿no? Y algunas personas se preguntarán, pero si tenemos en promedio el 21% de oxígeno en el aire, no se olvide que aire es diferente de oxígeno, ¿eh? El aire está compuesto de 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno en su mayoría, un 76% de nitrógeno, y lo demás pues son gases raros, ¿no? Dióxido de carbono, hidrógeno, etcétera, ¿no? Lo invito a que usted averigüe por el internet y se va a sorprender que el aire que respiramos tiene más nitrógeno que oxígeno.
Entre los peligros atmosféricos tenemos la presencia de gases y vapores inflamables que pueden haber, ¿no? Las atmósferas contienen una mezcla de gases o vapores inflamables y aire que pueden producir incendio o explosión de acuerdo al porcentaje de mezcla, ¿no? Dentro de estos tanques que vemos en la fotografía, esta es una fotografía real, ¿no? Cuando el año 2011 nos mandaron a hacer la medición de el grosor o el espesor de los tanques que estamos viendo ahí, que habían sido previamente lavados, ¿no? Pero pueden todavía almacenar gases como el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico, el ácido cianhídrico. Estos gases son obviamente invisibles, ¿no? Y algunos de ellos se pueden percibir por el olfato y otros no. Es por eso que demanda del uso de los equipos de detección de gases, es decir, de la tecnología. Entonces, cuento como anécdota pues que en uno de los tanques ingresamos y había un olor a huevo podrido. Insistimos y nos dijeron, presentamos una negativa al trabajo y nos dijeron, no, que eso está limpiado, ustedes tienen que hacer el trabajo, etcétera, ¿no? Pero la gente decía, ingeniero, me está doliendo la cabeza. Entonces insistimos en que se haga una nueva limpieza y que el monitoreo de gases sea constante, ¿no? Y estos gases también son registrados y tienen un valor límite permisible, ¿no? Es decir, el cuerpo humano puede en cierta medida resistir a la presencia de estos gases, ¿no? Pero existe un límite, existe un umbral. Entonces estos gases tóxicos, pues la concentración de estos productos tóxicos no debe estar por encima de los límites de exposición permisible, ¿no? Porque puede producir intoxicaciones y enfermedades. Y estos valores están registrados, pues, ¿no? Los valores estándares ya con estudios internacionales se han registrado cuánto es que el ser humano puede aceptar, ¿no? Cuánto es la presencia de estos gases, y están dados por valores numéricos denominados valores límites permisibles. Por ejemplo, del monóxido de carbono, el valor límite permisible es de 16.75 partículas por millón, ¿no? Del ácido sulfídrico, 10 partículas por millón, ¿no? El ácido cianhídrico, 4.7 partículas por millón. El óxido nitroso, 25 partículas por millón para una jornada de 12 horas de exposición. ¿Y esto dónde está? Está registrado en los equipos de detección de gases, no solamente el oxígeno, sino estos gases también. Y tiene un sistema de advertencia, un LED de color rojo, donde indica, pues, ¿no?, que la advertencia que un determinado gas ha sobrepasado estos límites y se tiene que hacer una limpieza, una extracción artificial de estos gases. Procedimientos de trabajo. Para poder ingresar a un espacio confinado, uno tiene que planificar. No se olvide que un espacio confinado, trabajar en él es un trabajo de alto riesgo, donde está de por medio su vida. Y existen diferentes testimonios, no solamente a nivel local, nacional o mundial, en las que personas han fallecido en estos espacios confinados. ¿Y por qué? ¿A causa de qué? A causa de la falta de planificación para poder realizar estos trabajos. No se olvide usted que trabajo de alto riesgo significa alta probabilidad con alta severidad. Es decir, la posibilidad de que usted tenga un accidente es alta, y la severidad o la consecuencia, estamos hablando pues de fatalidad, ¿no? Estamos hablando que dentro de su matriz de I per C le sale de color rojo, alto riesgo. Entonces requiere de que usted planifique por lo menos 7 cosas, ¿no? Quién va a ser el supervisor responsable, los EPPs que van a utilizar, el permiso que se va a efectuar, el sistema de rescate, los medios de comunicación, quién va a ser el vigía, etcétera. Entonces todo eso debe estar correctamente planificado, ¿no? Cuántas personas van a ingresar, etcétera. Planificar la tarea y evaluar los riesgos. Se toman las medidas de control, como por ejemplo los accesos, las salidas, la iluminación, la ventilación,
los riesgos eléctricos, la disposición de medios de rescate, la disposición de equipos certificados a prueba de explosión, etc. ¿Y por qué los permisos escritos? Los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, o conocidos como PTAR. Para hacer un trabajo de alto riesgo se requiere un permiso, que alguien te permita hacer ese trabajo, que alguien se responsabilice del trabajo que estás haciendo, que alguien verifique, controle, que alguien constate que lo que está puesto en el checklist sea lo que realmente se está haciendo, se está implementando. Que las personas que van a ingresar tengan conocimiento de lo que van a hacer o de las funciones que van a desempeñar en un espacio confinado. Entonces, para hacer un trabajo de alto riesgo, como un trabajo en altura, excavaciones, etcétera, se tiene que pedir permiso. Es algo así como pedir permiso para entrar, como tocar la puerta. ¿Usted me da permiso para ingresar? Entonces usted tiene que solicitar permiso para hacer un trabajo de alto riesgo. Usted no se puede meter a hacer un trabajo de espacio confinado en un área sin que el supervisor del área, el jefe del área, conozca que usted está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita que esté en armoniosa coordinación, no solamente su presencia, sino la atención ante una posible emergencia. Que el centro de control de emergencia conozca precisamente que se está haciendo un trabajo en espacio confinado. Acuérdense los señores, cuando estábamos en Brocal, que nosotros teníamos que inscribir en el sistema de rescate minero el trabajo en espacio confinado. Es decir, ellos ya sabían que estábamos entrando a ese tambor lavador, ¿no? Entonces eso era un requisito. Y ellos tenían mapeado ahí en su parada de planta, mira, en tal lugar están haciendo un trabajo en espacio confinado, en tal lugar un trabajo en caliente, en tal lugar, etcétera, ¿no? Para que el socorro pueda ser inmediato, ¿no? Bueno, el permiso debe permanecer en un lugar visible y cercano al área de ingreso. Es importante que el permiso esté visible, con la finalidad de que el monitoreador de gases vaya viendo sus valores, cada qué tiempo ha pasado a hacer el registro, la medición, la evaluación de los gases, los vapores, para que la supervisión también tenga en cuenta qué personas están, etcétera, ¿no? Para estar haciendo un control. Y este es el permiso de espacio confinado, ¿no? Para trabajo en espacio confinado. Y en el permiso podemos observar datos generales, como por ejemplo la fecha de ingreso, la descripción del trabajo que se va a hacer y las medidas de control, ¿no? Que son preguntas, es un checklist que te indica si ha sido lavado, si se han tomado controles para la iluminación, etcétera, ¿no? Entonces haces una declaración de que todo eso estás implementando antes de ingresar a un espacio confinado. De igual forma, en la parte inferior de la primera hoja te pregunta acerca del equipo de protección personal que vas a utilizar, ¿no? Tanto para para protección respiratoria, contra ruidos, etcétera. Entonces tiene que hacer una declaración. En la siguiente página nos están preguntando acerca de la relación del personal que va a ingresar a realizar este trabajo de espacio confinado. Es decir, tenemos que ver quiénes son las personas que están, y al costado puedes ver la hora de ingreso y la hora de salida, porque puede haber personal que se retira de un espacio confinado y ante una emergencia no lo vamos a estar buscando o vamos a estar presumiendo que está adentro, está aplastado, ¿no? Por ejemplo, si Juan Pérez terminó su trabajo y él se retira del grupo, entonces firma su salida. Entonces puede haber un movimiento sísmico, un incendio. Entonces, ¿dónde está Juan Pérez? ¿Dónde está Juan Pérez? Está dentro del molino. No, él ha salido. ¿Y cómo saben que ha salido? Aquí está, dice, ¿no? El vigía muestra el permiso y dice, aquí está su firma, ¿no? Ha salido a las 11:30. Ah, ya, a ver, vamos a comunicarlo, se confirma, ¿no? Y los vigías de igual forma, ¿no? Están registrados sus nombres, quiénes van a ser, ante una posible emergencia, contra quién se van a, o con quién se van a comunicar, perdón. Y en la parte inferior de la segunda hoja está quizá lo más importante, ¿no? Que viene a ser el registro numérico de los valores de la evaluación de la concentración de gases, ¿no?
por ejemplo, podemos ver que aquí el oxígeno, el O2, se está registrando cuáles son los valores límites permisibles, y en la primera, segunda, tercera, cuarta visita el monitoreador de gases colocará acá pues que está en 21%, 19.5%, y por ejemplo acá está en 18%, 17%. No, hay que ventilar, ¿no? Hay que ventilar ese espacio confinado, ¿no? Saca a la gente, etcétera, ¿no? De igual manera el monóxido de carbono, el ácido sulfúrico están registrados en sí en el formato los valores límites permisibles, y el monitoreador de gases irá colocando pues ahí los valores que va encontrando, ¿no? en su primera, segunda, tercera visita. Y de acuerdo a los trabajos que se van haciendo, los periodos de espaciamiento de estas visitas, de estas mediciones de gases, tienen que ser pues más frecuentes, etcétera, ¿no? Dentro de los procedimientos de trabajo también tenemos que ver el aislar el área de trabajo, es decir, un espacio confinado debe ser un espacio vigilado en las entradas de suministro de productos químicos de un espacio confinado. Si usted, por ejemplo, está en un tanque que generalmente está diseñado para poder almacenar hidróxido de sodio, ¿no? Está haciendo el mantenimiento en el interior, entonces accidentalmente podría haber un ingreso como un chorro, o abrirse la tubería de ingreso de hidróxido de sodio o lechada de cal, ¿no? O soda cáustica, que es altamente pues dañino, ¿no? Entonces obviamente no, a ninguno de nosotros nos parecería que pudiese suscitarse este evento del ingreso de material. Porque usted está en el molino de bolas, no se olvide que el molino de bolas también, las bolas ingresan por un canal, ¿no? Usted está trabajando y de pronto por la parte superior ingresan y lo va aplastando las bolas. Entonces estas tuberías, estos ingresos tienen que ser bloqueados con la tarjeta de válvula crítica y con el bloqueo propiamente dicho, ¿no? Es decir, yo tengo que colocar mi candado en mi tarjeta para garantizar, primero, para informar que yo estoy ahí, y para garantizar que esta válvula no va a abrirse, no va a suministrarme agua caliente, etcétera, dentro del espacio confinado en el que yo estoy, ¿no? Se tiene que garantizar eso. Y aquí es cuando le hago recordar el famoso accidente de Cementos Lima, ¿no? ¿Se acuerda usted que 5 trabajadores estaban en la bóveda o en la bodega y de pronto les ingresó material caliente, ¿no? Cemento caliente? ¿Y por qué no habían bloqueado pues el ingreso, ¿no? Entonces eso vamos a verlo en un video, y lastimosamente pues es uno de los controles que debemos tomar con severa aplicación, ¿no? Eso no es negociable, eso se tiene que vigilar, se tiene que tener en cuenta cuáles son los puntos de bloqueo, los puntos posibles de entrada que van a haber antes de ingresar a un espacio confinado. Un espacio confinado se tiene que limpiar y ventilar, ¿no? Se limpiar con agua y vapor. Se tiene que retirar los productos químicos peligrosos, dejar abierta la entrada hasta conseguir una ventilación suficiente, o forzar mecánicamente la salida de gases antes de ingresar al espacio confinado. El espacio confinado se tiene que limpiar, ¿no? Las paredes del espacio confinado pueden tener, como vuelvo a repetir todavía, la presencia de algunos aceites, de material combustible que con el calor pueden generar una volatilización. Entonces esto es indispensable, ¿no? Ventilar esos espacios confinados. Y esto me hace recordar cuando estábamos en parada de planta ahí en Antamina, y el molino de bolas que hace el movimiento rotativo, giratorio, de pronto paraba y la gente ya quería ingresar, ¿no? Es decir, imagínese usted este molino de bolas pues que está trabajando días, meses, y no para. Entonces en un movimiento repentino pues va a tener una alta concentración, ¿no? de minerales expuestos, como
como gases, como polvo, como partículas, micropartículas. Entonces la gente a veces no piensa en su seguridad y la gente dice, no, ya paró el molino, vamos, ingresemos, vamos a chambear, somos producción, compadre, ya causita, ven, tráete las herramientas. Ese no es el trabajo pues procedimental, ordenado, metódico, con seguridad, con actitud ante la seguridad, ¿no? Entonces, un trabajo en espacio confinado es un trabajo con procedimiento, ¿no? Tú tienes que seguir pautas o protocolo de trabajo para poder asegurar su integridad física, ¿no? En imagen vemos que el espacio confinado es lavado con chorros de agua a presión, a veces agua caliente, ¿no? Para poder retirar algunas piedras, rocas, pernos sueltos, etcétera, o algunos elementos, para poder ver y vigilar que algo que está por caerse y usted entra al espacio confinado y termina cayéndose encima de usted. Entonces eso sería lamentable, pues. Y para eso se hace el famoso desquinche, por ejemplo, de este molino, ¿no? Este molino de bolas. Se hace el desquinche respectivo porque todavía hay partes sueltas. No se olvide que inclusive hay lainas que están sueltas, etcétera. O hay unos pernos que ya se han desgastado y pueden caerle pues a usted encima, ¿no? Es importante conocer el peligro, el monitoreo de la atmósfera inferior. Para ello se hace uso de la tecnología, los famosos equipos de monitoreo de gases, donde se va a registrar mediante una sonda que tiene una manguera, por así decirlo, con un detector en la parte final. Va a ser arrojado o va a ser colgado o suspendido en un espacio confinado y en diferentes partes para poder ver el nivel de concentración de gases, el nivel de concentración de oxígeno, para ver si se encuentra dentro de los valores esperados y para detectar si está dentro de los valores peligrosos, por así llamarlo. Entonces una persona especializada y autorizada realizará el monitoreo de la atmósfera interior midiendo en primer lugar el contenido de oxígeno, ¿no? Que no esté ni menos del 19.5% ni más del 23.5% que lo hemos señalado con amplitud. Y con los gases y vapores inflamables estén en el 0% del límite inferior de explosividad. No se olvide que este es un factor que nos indica el mínimo de concentración de aire, de gases, que pueden permitir la ignición o la explosión. Y esa concentración de vapores inflamables debe estar en 0%, ¿no? Y los gases tóxicos, como he señalado, ¿no? El ácido sulfídrico, el ácido cianhídrico, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, deben estar dentro de los valores límite permisibles, ¿no? De acuerdo al diseño y a la operación del espacio confinado van a presentarse estos u otros gases, ¿no? Que tienen que ser detectados si están gobernando o no el interior del espacio confinado. El empleado que hace esta averiguación tiene que ser un empleado calificado, un empleado certificado, ¿no? Un empleado premunido de conocimiento, no solamente de estos valores, sino también del equipo, puesto que tiene que calibrarlo, tiene que ver dónde y cómo coloca la sonda para poder hacer un buen registro, ¿no? Otras precauciones antes del ingreso serían verificar las medidas de control aplicables, ¿no? La eficiencia del sistema de comunicación entre el vigía y el central de emergencias, ¿no? Y los EPPs apropiados, los EPPs pertinentes o los EPPs necesarios. Anteriormente le había hablado que si el espacio confinado tiene dentro de sí un bajo porcentaje de oxígeno y lo que está gobernando es ya, digamos, humo metálico y ya no hay oxígeno que filtrar, no se va a entrar usted pues con una pequeña mascarilla de color blanco, mascarilla para polvo, creyendo que usted va a poder filtrar el oxígeno, ¿no? de ese espacio gobernado por gases extraños, ¿no?
Entonces se tiene que planificar eso, se tiene que planificar. Los equipos de protección personal. Los trabajadores deben tener a su disposición equipos de protección personal adecuados, en buenas condiciones, y ser instruidos sobre su correcto uso. Y estos pueden ser el arnés y línea de vida y el respirador del cual hablábamos, ¿no? Las fotografías están ilustrando precisamente estas necesidades, y que de forma acertada debe haber una correspondencia entre el equipo de protección personal a usar y los riesgos que van a haber, la naturaleza y los peligros del espacio confinado. Hay espacios confinados los cuales no se puede ventilar, hay espacios confinados alejados, hay espacios confinados donde no tenemos algunos mecanismos de extracción de humos, y se hace necesaria la inspección. Entonces generalmente se utilizan los equipos de suministro autónomo de oxígeno, ¿no? El arnés indispensable para ingresar a un espacio confinado. No olvide usted que una persona puede estar desvanecida, desmayada por el efecto de los gases, la intoxicación, y para poder sacarle pues tenemos que tener el arnés, ¿no? El arnés en el pecho tiene un anillo de acero forjado entero, tipo D, precisamente sirve para el rescate, ¿no?, del personal. Y aquí les mostraba en la tercera foto, pues en el espacio confinado, en los molinos de la planta concentradora se requiere pues la ropa de cuero y las caretas de malla, ¿no?, para poder prevenir la posible incrustación de partículas resultantes del cuando revientan las bolas, ¿no?, que les había manifestado. Estas fotos bastante ilustrativas, ¿no? Estamos viendo cómo se hace el rescate del personal cuando ha sufrido pues el gaseamiento o hay un desvanecimiento, ¿no? E inclusive en otras realidades también el ingreso que se hace a lugares de menor diámetro, ¿no?, se hace en base a un trípode, una polea, y las personas ingresan pues por necesidad, haciendo uso del arnés, ¿no? El vigía es la persona que va a tomar control de la comunicación entre el interior y el exterior del espacio confinado. El vigía es la persona responsable de verificar los peligros, comunicar los peligros de la parte externa a los trabajadores en la parte interna, y viceversa, ¿no? Entonces el vigía es el personaje quizá más importante, cuyo rol no se debe descuidar, y la designación de esta persona debe ser dada con mucha seriedad. El vigía es la persona sobre la cual reposa la responsabilidad de nuestras vidas. Imagínese que usted elige al vigía como juego y que diga usted, a ver, fulano, mengano va a hacer esto, este trabajo, etcétera. Bueno, ya, a ver, el nuevo que se ponga de vigía, o al que no sabe. ¿Estamos haciendo eso en campo? ¿Estamos haciendo eso en el trabajo? No se olvide que el vigía es la persona, son los ojos externos de las personas que están dentro del espacio confinado. Si hay un incendio, si hay un movimiento telúrico, es decir, las personas que están dentro del espacio confinado no se van a dar cuenta de que eso está suscitándose en la parte exterior. Entonces el vigía tiene que dar una rápida y hábil e inteligente comunicación si se ha suscitado dentro del espacio confinado, si hay una emergencia, si hay alguien que se ha caído, si hay alguien que está desvanecido, o quizá todas las personas que han ingresado, 3 soldadores están en el piso, ¿no? Entonces el vigía es el que tiene que dar la comunicación rápida, saber utilizar la radio, en qué canal, en qué frecuencia se da, cómo se va a comunicar con el centro de control de emergencia, cómo va a comunicar su emergencia.
Entonces el vigía pues es la persona que también tiene que entender que está cumpliendo un rol importante, ¿no? Y no me parecería que, y a veces he ido a los puntos de trabajo y lo veo al vigía triste, todo ahí, entonces le digo, ¿y tú, qué tal, qué haces acá? No, dije, estoy acá de vigía. Oiga, el vigía pues tiene que entender que su labor tiene que ser hecha de forma correcta, ¿no? Entonces, y muchas veces los trabajadores dentro de una subcultura de seguridad decimos, a ver tú, causita, que no haces nada, ve pasándote las herramientas, ¿no? Oye, tú compadre, ven, el vigía a veces se mete dentro del espacio confinado, que es lo peor, ¿no? No olvidemos que el vigía tiene las siguientes funciones, ¿no? Permanecer fuera del espacio confinado, controlar el ingreso y la salida del personal, mantener contacto personal con el personal dentro del espacio confinado y tener disponible la comunicación radial. Lo que hemos citado son las medidas de control en base a la realidad, a los trabajos que realizamos. Los espacios confinados son espacios peligrosos y usted tiene que tomar con seriedad las pautas o los protocolos de ingreso, de permanencia y de trabajo en un espacio confinado. Gracias por su atención. Esta es una foto de Joe Saiten en la unidad minera Brocal. Y nos vamos con la siguiente frase que dice: la seguridad depende de mi actitud. El valor por mantenerme sano y vivo es amar y querer a mi familia. Chusaiten, una empresa segura.